Oye Torri, te encuentras en el Mirador Astronómico de Corres. Para comenzar, vamos a localizar la estrella polar. Es la única estrella del cielo que parece permanecer en el mismo sitio. Ahora busca a media altura entre el horizonte y el cenit, que es la parte del cielo que tienes sobre tu cabeza. Podrás ver una estrella que destaca entre el resto. Esa es. Como vivimos en latitudes intermedias, está a una altura intermedia, claro. En el Polo Norte siempre estaría sobre nuestras cabezas. En el Ecuador está justo en el horizonte y desde el hemisferio sur no se puede ver. Si la has localizado una vez, volverlo a hacer será muy fácil, ya que siempre estará en el mismo sitio y te ayudará a encontrar el resto de los puntos cardinales. Es el extremo de un pequeño carro, la constelación de la Osa Menor. Ahora vamos a intentar localizar otras dos constelaciones que te acompañarán siempre, la Osa Mayor y Casiopea. Desde este mirador es posible que te moleste el monte de enfrente para poder ver la Osa Mayor y Casiopea cuando están bajas en el horizonte. Si tomamos la estrella polar como referencia, estarán una a cada lado. En primavera, durante las primeras horas de la noche podremos contemplar Casiopea, muy baja en el horizonte, dibujando una W. Al otro lado de la polar está la Osa Mayor, que es el famoso carro, probablemente la constelación más conocida junto con Orión. Con su ayuda es muy fácil localizar la estrella polar y el norte. Si alargamos 5 veces sus dos últimas estrellas, llegaremos a la polar. Efemérides astronómicas de primavera. El día 20 de marzo es el equinoccio de primavera. Equinoccio proviene del latín y significa noche igual. En torno a estas fechas, la duración de los días es similar a las noches, ya que los rayos de sol son perpendiculares al eje de la Tierra. Y aunque hemos de tener presente la orografía del lugar, este día el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste. El día 17 de abril disfrutaremos de un bonito acercamiento de la Luna, iluminada al 26%, y el planeta Marte, con un discreto brillo debido a su lejanía y reducido tamaño. Su color anaranjado lo hace inconfundible. Podemos verlo muy cerca de la Luna, al oeste, desde las 21:30 hasta la 1 de la madrugada. Entre el 4 y el 7 de mayo se darán las mejores condiciones para observar la lluvia de estrellas Eta Aquáridas, que son generadas por los restos que deja el cometa Halley. Habrá que madrugar para verlas. Las mejores horas serán desde las 3:30 hasta el amanecer, mirando hacia el este. En el máximo se podrán ver unos 60 meteoros por hora, que parecen salir del radiante que este año se encuentra muy cerca del planeta Júpiter. El día 17 de mayo, poco después de ponerse el Sol y en esa misma dirección, veremos los dos planetas interiores, Mercurio y Venus. Y precisamente por ser interiores, es decir, que están entre la Tierra y el Sol, presentan fases. Si seguimos la línea que une Venus y Mercurio con la Luna, también podremos ver al planeta Marte. El 10 de junio, las personas que vivan en Canadá, Groenlandia o Rusia tendrán la suerte de contemplar un eclipse anular de Sol, como el que pudimos ver en la península en 2005. Desde Álava podremos verlo como un eclipse parcial y será necesario el uso de gafas de eclipse. Es un fenómeno muy bonito,
pero peligroso si no se hace con los medios adecuados. Comenzará a las 11:02 con el primer contacto. El máximo será a las 11:50 y finalizará a las 12:43 con el último contacto y el sol muy alto en el cielo. Aunque no va a ser un eclipse muy espectacular, es un bonito broche final para las efemérides de la estación.